Violación brutal de una niña de 14 años, atacada a solo 2 kilómetros de aquí por un supuesto menor marroquí ilegal del centro de Menas de Hortaleza. Open Arms, ese barco negrero, esclavista, que colabora con las mafias del tráfico de personas para continuar con la invasión islamista de Europa. Y esa niña es una víctima de Open Arms y de todas las ONGs que se dedican a facilitar la inmigración ilegal. Son víctimas directas de esas políticas y de esa falsa solidaridad. Comenzamos el verano conociendo terribles agresiones sexuales contra niñas perpetradas por inmigrantes ilegales acogidos en centros de inmigrantes y terminamos el verano exactamente igual, conociendo noticias absolutamente tristes y terribles como la violación brutal de una niña de 14 años, atacada a solo 2 kilómetros de aquí por un supuesto menor marroquí ilegal del centro de Menas de Hortaleza. Y quiero, en primer lugar, mostrar nuestra solidaridad con esa niña y con su familia, porque probablemente ninguno de los que estamos aquí, por mucho que lo intentemos, seamos capaces siquiera de imaginar el dolor y el sufrimiento de esa niña y de esa familia en estos momentos y probablemente el resto de su vida. Quiero que sepan que, como respuesta, hemos convocado a una manifestación de repulsa y lo hacemos porque nadie lo hace, ni partidos, ni ONGs, ni hay minutos de silencio, ni hay minutos de televisión, ni hay portadas para algunos asuntos. Vemos, en cambio, a Televisión Española como crueles esbirros del corrupto Sánchez, mintiendo descaradamente y tratando de negar el aumento de las violaciones en España. Y vemos que solo Vox está al lado del pueblo que sufre esta invasión patrocinada por el establishment en España y en Europa desde hace demasiado tiempo. Esta invasión, no tenemos ninguna duda, la promueven unos y gracias a eso otros hacen negocio. Llevamos muchos años denunciando el coste extraordinario que supone para el bolsillo de los españoles, a los que no les llega ni para ellos mismos, el mantenimiento de los ilegales, cada vez de más ilegales que llegan a nuestro país. ¿Por qué cuesta más una plaza para mantener a un ilegal en un centro de menores o en un centro de ilegales que atender a un mayor en una residencia de ancianos? ¿Por qué cuesta más la plaza para un invasor de nuestras fronteras que pagar y mantener a un defensor de las mismas, a un soldado español? Pues simplemente porque es un negocio muy lucrativo en el que algunos se están beneficiando y se están enriqueciendo. Son muchas las organizaciones no gubernamentales que dependen de diferentes instituciones públicas y privadas que se lucran con este negocio. Por ejemplo, Open Arms, ese barco negrero, esclavista, que colabora con las mafias del tráfico de personas para continuar con la invasión islamista de Europa. Yo ya he dicho qué es lo que habría que hacer con ese barco, que es confiscarlo y hundirlo. Y no es una exageración, es un mensaje muy claro a las mafias del tráfico de personas y es un mensaje muy claro a todos los que colaboren con esas mafias. Pero si les parece muy drástico lo de hundirlo, se puede simplemente confiscar y volver a utilizar para llevar de vuelta a todos los que están viniendo ilegalmente a nuestra patria. Quiero que sepan que sobre todo ello estamos estudiando acciones judiciales contra todos aquellos que están trabajando para facilitar la inmigración ilegal y que no nos vamos a detener ante ningún tipo de dificultad para garantizar la seguridad de los españoles. Hace 2 meses el propio Gobierno negó una protesta en ese centro de Menas de Hortaleza en base de proteger sus propios derechos. ¿No cree que el Gobierno se empeña en proteger más los intereses de esos menores que la propia seguridad vecinal del barrio de Hortaleza? No solo creo que el Gobierno pretende proteger más a los invasores, sino que además desprotege y es responsable directo de haber traído a los ilegales que cometen esos delitos. Por eso yo creo que esa niña es una víctima de las políticas de Sánchez y esa niña es una víctima de Open Arms y de todas las ONGs que se dedican a facilitar la inmigración ilegal. Son víctimas directas de esas políticas y de esa falsa solidaridad. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.